El carruaje se detuvo con una sacudida que no alteró la compostura de su única pasajera. A través del cristal empañado, Leonor contempló por primera vez la Hacienda de las Sombras. El nombre, susurrado con temor en el pueblo, ahora cobraba un sentido abrumador. La edificación se erguía no como un hogar, sino como un mausoleo de piedra y silencio, cuyas altas ventanas parecían ojos vacíos que observaban el mundo sin verlo. Era un lugar de una opulencia tan vasta como su tristeza, con jardines diseñados con una precisión geométrica que ahogaba cualquier atisbo de vida silvestre. Leonor alisó una arruga inexistente en su sencillo vestido de viaje, el único de cierta calidad que poseía. No era una belleza que detuviera el aliento, ni poseía la chispa que encandilaba en los salones. Su rostro era un lienzo de serenidad, sus ojos dos pozas de agua tranquila que reflejaban una profunda dignidad, forjada en la pérdida y la necesidad. Huérfana y sin dote, aquel puesto como dama de compañía para la hija del viudo hacendado era su última y única tabla de salvación. Un nudo se formó en su garganta, pero lo deshizo con el mismo temple con el que había enfrentado cada revés de su vida. La portezuela se abrió y un aire frío, impropio de la estación, la envolvió como un sudario. Al descender, sus pies tocaron la grava con una delicadeza que contrastaba con la mole de piedra que se cernía sobre ella. La gran puerta de roble se abrió sin que nadie pareciera empujarla, revelando un vestíbulo que era una oda al mármol gélido y a las sombras eternas. El eco de sus propios pasos fue el único sonido que la recibió, una bienvenida hueca en la inmensidad de aquel lugar. El lujo estaba en cada detalle, en los tapices que narraban batallas olvidadas, en los candelabros que pendían como arañas de cristal, pero era un lujo sin alma, el esqueleto de una felicidad que hacía mucho tiempo había abandonado aquellos muros. Mientras avanzaba por el suelo pulido que reflejaba su figura solitaria, sintió el peso de los retratos que la observaban desde las paredes. Eran rostros de un linaje orgulloso, con miradas severas que parecían juzgarla, medir su valía y encontrarla sin duda insuficiente. Aquella casa no era un refugio, era una prueba, un laberinto de dolor ajeno en el que debía aprender a caminar sin perderse. Si quieres más historias que te emocionen así, suscríbete y dale like ahora mismo. Leonor respiró hondo, llenando sus pulmones con el aroma a cera, a madera antigua y a una soledad tan densa que casi podía tocarse. Había llegado, y en el silencio aplastante de la Hacienda de las Sombras, su verdadera batalla no había hecho más que comenzar. Fue una mujer de mediana edad, cuyo rostro parecía tallado en la misma resignación que impregnaba los muros de la hacienda, quien guió a Leonor a través de un laberinto de pasillos silenciosos. Su nombre era señora Robles, el ama de llaves, y sus palabras eran tan escasas como la luz del sol en aquellas estancias. Finalmente, se detuvieron ante una puerta de caoba maciza, más oscura y pesada que las demás. La mujer carraspeó, un sonido tímido que fue devorado por el silencio, y llamó con dos golpes secos. Una voz grave, como el rumor de piedras en el fondo de un río, respondió desde el interior con un parco «Adelante». La señora Robles abrió la puerta y se hizo a un lado, permitiendo que Leonor entrara primero. El despacho era una cueva de penumbra y orden severo. Las paredes estaban forradas de libros encuadernados en cuero, mudos testigos de un saber que no traía consuelo. Un fuego exiguo luchaba por sobrevivir en la chimenea de mármol negro, y el aire olía a cuero, a ceniza fría y a una melancolía tan antigua como los árboles del jardín. De espaldas a la puerta, frente a un ventanal que enmarcaba un cielo gris y plomizo, se erguía una figura. Era un hombre alto, de hombros anchos, vestido con un rigor que parecía una armadura. No se giró de inmediato. Su inmovilidad era una declaración, una barrera invisible que mantenía el mundo a distancia. A su lado, apenas visible en la penumbra, una niña pequeña, de no más de 6 años, sostenía un trozo de papel con manos temblorosas. Sus grandes ojos, idénticos a los del hombre, pero llenos de una súplica infantil, estaban fijos en él. «Padre», susurró la pequeña, con una voz tan fina como un hilo de seda.
El hombre no se movió. Su respuesta fue un suspiro apenas audible, un soplo de aire gélido que pareció marchitar la esperanza en el rostro de la niña. La pequeña bajó el dibujo, sus hombros menudos hundiéndose bajo el peso de aquella indiferencia. Fue entonces cuando el hombre se giró, y Leonor contuvo el aliento. No era la crueldad lo que definía su rostro, sino las ruinas de una antigua belleza. Tenía el cabello oscuro, salpicado prematuramente de plata en las sienes, y una mandíbula firme que hablaba de una voluntad inquebrantable. Pero eran sus ojos los que guardaban la verdadera historia. Eran de un color oscuro insondable, y en ellos no había ira ni desprecio, solo un vacío inmenso, un invierno perpetuo que había congelado cualquier otra emoción. Vio a Leonor como quien mira un objeto, un mueble nuevo que ha venido a ocupar un espacio. Su mirada la recorrió sin detenerse, fría y analítica, juzgando su vestido sencillo, su porte humilde y desestimándola en un solo instante. «Usted debe de ser la señorita Rivera», dijo. Su voz no contenía pregunta, sino una afirmación cansada. «Sí, señor», respondió Leonor. Su propia voz sonó firme, un punto de calor en la frialdad de la estancia. Él asintió lentamente, su atención ya desviada, perdida de nuevo en el paisaje desolado tras el cristal. La señora Robles le explicará sus obligaciones. Mi hija requiere supervisión. Procure que no cause molestias. La palabra molestias cayó en el silencio como una piedra en un pozo. Isabela se encogió, como si el golpe fuera físico, y corrió a refugiarse tras las faldas de la señora Robles, ocultando su rostro. Un nudo de una emoción extraña, una mezcla de piedad y una incipiente rebeldía se formó en la garganta de Leonor. Miró al hombre, a don Alejandro de la Vega, el dueño de todo aquello, y por primera vez no vio a un amo poderoso, sino a un prisionero. Un hombre encadenado a un dolor tan profundo que ya no era capaz de sentir nada más, ni siquiera el amor de su propia hija. Cuando la señora Robles la instó a salir con un gesto, Leonor se detuvo un segundo en el umbral. Sus ojos se encontraron con los de don Alejandro una última vez. Fue un instante fugaz, un cruce de miradas que no duró más que un latido. Pero en ese brevísimo momento, algo ocurrió. Él pareció ver, más allá de la humilde dama de compañía, una serenidad que no flaqueaba, una dignidad que no pedía permiso para existir. Y ella vio, más allá del hielo, el destello casi imperceptible de un alma rota. Luego la puerta se cerró, y Leonor quedó de nuevo en el pasillo, con la imagen de una niña con el corazón herido, y un hombre que había hecho de su luto su única y desolada patria. La puerta del despacho se cerró con un sonido sordo y definitivo, dejando a Leonor de nuevo en la penumbra. A su lado, la señora Robles mantenía su postura rígida, como si estuviera acostumbrada a ser un mueble más en aquella casa de sombras. Pero no fue el silencio lo que siguió, sino un sonido mucho más desolador, el de un sollozo ahogado, un temblor que sacudía el pequeño cuerpo de Isabela, quien aún se ocultaba tras las faldas del ama de llaves. «Ya, niña, basta de lloriqueos. A su padre no le agradan las lágrimas», dijo la señora Robles con una voz que no contenía consuelo, sino el cansancio de una batalla perdida de antemano. Sus palabras, lejos de calmar a la pequeña, solo consiguieron que el llanto se hiciera más desesperado, aunque silencioso, como si la niña hubiera aprendido a sufrir hacia adentro. Leonor sintió una punzada en el pecho, un eco de su propia orfandad. Mientras la señora Robles intentaba, con torpeza y sin afecto, tirar de la mano de la niña para llevársela, Leonor dio un paso al frente. No dijo nada, simplemente, con una gracia que parecía fuera de lugar en aquel entorno severo, se arrodilló en el frío suelo de mármol hasta que su mirada quedó a la misma altura que la de Isabela. La niña la observó con recelo a través de una cortina de lágrimas. En sus manos todavía aferraba con fuerza el papel arrugado, el dibujo de la yegua blanca que su padre había despreciado. «Me parece un dibujo precioso», susurró Leonor, y su voz fue como una caricia en el aire gélido del pasillo.
No intentó tocar a la niña, no forzó ninguna cercanía. Solo la miró, y en sus ojos no había lástima, sino un genuino y sereno interés. ¿Puedo verlo mejor? Isabela dudó. Sus pequeños hombros todavía se convulsionaban. Pero en el rostro de aquella desconocida no había la impaciencia de la señora Robles ni la abrumadora tristeza de su padre. Había calma. Lentamente, como quien ofrece el más frágil de los tesoros, la niña extendió el papel. Leonor lo tomó con una delicadeza reverencial. «La yegua blanca», dijo en voz baja, trazando con la yema del dedo el contorno del dibujo. «Parece que está corriendo libre por el campo. Tiene una mirada muy noble. Has sabido capturar su espíritu». Por primera vez, el llanto de Isabela se detuvo. Un pequeño hipo escapó de sus labios, pero sus ojos, inmensos y oscuros, estaban fijos en Leonor, estudiando su rostro, bebiendo la sinceridad de sus palabras. Nadie, nunca, había mirado algo que ella hubiera hecho con tanta atención. En ese preciso instante, la pesada puerta del despacho se entreabrió una rendija. Don Alejandro, atraído quizás por el cese repentino del llanto, asomó el rostro. Su expresión era de fría contrariedad, listo para imponer el silencio que tanto ansiaba. Pero lo que vio lo detuvo en seco. No vio a una sirvienta reprendiendo a una niña, ni a una dama de compañía cumpliendo con su deber. Vio una escena que no pertenecía a su mundo de dolor petrificado. A la mujer de vestido sencillo, arrodillada en el suelo, su rostro iluminado por una luz tenue que se filtraba por un ventanal lejano, y a su hija, su pequeña y solitaria Isabela, mirándola no con miedo, sino a una incipiente y asombrosa confianza. La vio sostener el dibujo como si fuera una obra de arte y hablarle a la niña en un susurro que él no podía oír, pero cuyo efecto era milagroso. Vio cómo la tensión abandonaba el cuerpo de su hija, cómo su manita se extendía y con timidez rozaba la manga del vestido de Leonor. Don Alejandro no se movió. Un sentimiento desconocido, una mezcla de extrañeza y una punzada de algo que no se atrevía a nombrar, lo mantuvo anclado al umbral. Aquella mujer no había hecho nada, no había alzado la voz, no había ofrecido una golosina, no había pronunciado órdenes. Simplemente le había ofrecido a su hija algo que en aquella casa era más escaso que el oro: dignidad. Por primera vez desde que ella había cruzado su puerta, don Alejandro no vio a la humilde señorita Rivera. Vio una fuerza tranquila, un poder silencioso que acababa de lograr lo que nadie más había conseguido en años: traer un instante de paz al corazón de su hija. ¿Crees que el amor puede vencer el muro de dolor que un hombre ha construido a su alrededor? Si esto te está emocionando, toca 2 veces la pantalla ahora mismo. Sin hacer ruido, cerró la puerta de nuevo, pero la imagen quedó grabada a fuego en su mente. Al otro lado, Leonor se puso en pie, y sin esfuerzo, la pequeña Isabela deslizó su mano en la de ella. Juntas, comenzaron a caminar por el largo pasillo. Por primera vez en mucho tiempo, el eco de 2 pares de pasos, uno firme y sereno y otro pequeño y vacilante, sonó en la hacienda de las sombras no como una intrusión, sino como el tímido preludio de una nueva y frágil melodía. Los días en la hacienda de las sombras comenzaron a tejerse en una rutina de silencios compartidos y pequeños descubrimientos. Leonor, con su paciencia inagotable, había logrado abrir una minúscula grieta en el caparazón de soledad de la pequeña Isabela. Ya no había llantos ahogados en los pasillos, sino el susurro de las páginas de un libro de cuentos en la biblioteca o el sonido de un lápiz deslizándose sobre el papel en el salón de música, donde la luz del atardecer entraba tímida y dorada. Eran instantes de una paz frágil, pequeños oasis en el vasto desierto de melancolía que era aquella casa. Pero la paz, en lugares como aquel, es siempre una tregua, nunca una victoria. Y la tregua terminó una tarde con el estruendo de ruedas sobre la grava y el relincho impaciente de 2 caballos de pura sangre.
No era el sonido discreto del carruaje que había traído a Leonor, sino la llegada arrogante del poder y la riqueza, una fanfarria que hizo que hasta los criados se movieran con una celeridad nerviosa. Leonor e Isabela se encontraban en el gran salón, sentadas sobre una alfombra persa, examinando las flores que la niña había prensado en un libro. Fue entonces cuando la puerta se abrió de par en par, sin previo aviso, y una figura se recortó en el umbral. Era una mujer de una belleza tan impecable como gélida. Vestía un traje de viaje de terciopelo color vino, ceñido a una figura esbelta, y un sombrero adornado con una única pluma oscura que acentuaba la altivez de su porte. Su rostro era un óvalo perfecto, sus labios una línea delgada y resuelta, y sus ojos, de un azul pálido, no miraban, sino que evaluaban, tasaban y juzgaban todo lo que veían. Era doña Inés de Montenegro, hija de un hacendado vecino, y según los susurros de la servidumbre, la mujer que toda la comarca esperaba ver convertida, tarde o temprano, en la nueva señora de la Vega. Su mirada barrió la estancia, ignorando los muebles suntuosos y los retratos antiguos, hasta posarse en la escena del suelo. Un levísimo arqueo de su ceja fue el único indicio de su desaprobación. Avanzó con la gracia de una pantera, el frufrú de su vestido un sonido extraño y agresivo en el silencio de la casa. «Isabela», dijo, y su voz era como el cristal, clara y cortante. «No es propio de una señorita de tu posición revolcarse por los suelos como una campesina». La niña se sobresaltó, y la pequeña flor que sostenía cayó de sus dedos. Se puso en pie de un salto, alisándose el vestido con manos temblorosas y bajando la mirada. La efímera confianza que había ganado en las últimas semanas, hecha añicos en un instante. Solo entonces doña Inés pareció reparar en la presencia de Leonor. La recorrió de arriba abajo, deteniéndose una fracción de segundo en la sencillez de su vestido de lana gris, en sus manos sin joyas, en su cabello recogido sin adornos. No preguntó quién era, lo dio por sentado. «Así que tú eres la nueva institutriz», dijo, dejando una pequeña pausa en el aire, cargada de condescendencia. «Espero que, además de enseñarle modales, le recuerdes a la niña cuál es su lugar. Esta casa ya ha sufrido bastante desdoro». La indirecta, afilada y cruel, flotó en el aire. Leonor se levantó con una calma que desmintió el nudo que se formaba en su estómago. No bajó la vista. Sostuvo la mirada helada de doña Inés con su serenidad habitual. «La señorita Isabela y yo estábamos organizando su herbario, señora. Es una actividad muy educativa», respondió, su voz suave pero firme, sin un ápice de servilismo ni de desafío. Era la voz de la dignidad, y en aquel salón sonó más poderosa que cualquier título o fortuna. Una chispa de irritación brilló en los ojos de doña Inés. No estaba acostumbrada a que una empleada le sostuviera la mirada, y mucho menos a que le respondiera con tal aplomo. Estaba a punto de replicar, de asestar un golpe verbal más directo, cuando la voz de don Alejandro resonó desde la puerta del despacho, que se había abierto sin que ninguna de ellas se percatara. «Inés, qué visita tan inesperada». El cambio en doña Inés fue instantáneo y asombroso. El hielo en su rostro se derritió para dar paso a una sonrisa estudiada, llena de una calidez artificial. Se giró hacia él, deslizándose por la habitación hasta llegar a su lado y posar una mano enguantada sobre su brazo, un gesto de familiaridad y posesión. «Alejandro, querido, he venido a ver cómo estabais». Me preocupaba que la soledad se hiciera demasiado pesada para ti y para la pobre niña. Su mirada volvió a Leonor por un instante, y el mensaje era claro. Tú no cuentas, tú eres parte del mobiliario. Don Alejandro no apartó la mano de Inés, pero sus ojos oscuros pasaron de ella a Leonor y luego a su hija, que se había refugiado instintivamente junto a su institutriz. Vio el miedo en el rostro de Isabela y la calma inquebrantable en el de Leonor. Y por primera vez, la presencia de Inés, que antes era una constante predecible en su vida, le resultó extrañamente discordante.
Leonor hizo una leve inclinación de cabeza. Con su permiso, señor, llevaré a la niña a lavarse las manos para la merienda. Y sin esperar respuesta, tomó con suavidad la mano de Isabela y la guió fuera del salón, abandonando el campo de batalla con la cabeza alta. Mientras se alejaban por el pasillo, la voz de doña Inés llegó hasta ellas, un susurro venenoso envuelto en seda. Realmente, Alejandro, no sé dónde encuentras a esta gente. Hay que tener mucho cuidado. Una buena cuna es irreemplazable. El silencio de don Alejandro fue su única respuesta. Pero en ese silencio, en la tensión que ahora vibraba en el aire del gran salón, una nueva guerra acababa de ser declarada. Una guerra silenciosa, sin espadas ni ejércitos, que se libraría en los pasillos y salones de la Hacienda de las Sombras. La sombra de la sociedad, con su desprecio y sus reglas inquebrantables, acababa de proyectarse sobre el frágil brote de esperanza que había comenzado a crecer en aquella casa. La partida de doña Inés dejó tras de sí una estela de tensión, un frío que no tenía que ver con el clima, sino con la certidumbre de una vigilancia hostil. Sin embargo, su presencia había provocado una consecuencia inesperada. Había roto la inercia del dolor. Don Alejandro, forzado a observar su hogar a través de los ojos críticos de Inés, comenzó a ver también a través de los ojos serenos de Leonor. Y lo que vio comenzó a orar, lenta e inexorablemente, la muralla de hielo que rodeaba su corazón. Los encuentros dejaron de ser meramente funcionales. Se convirtieron en breves interludios suspendidos en el tiempo, casi siempre accidentales, cargados de una electricidad silenciosa. La biblioteca, aquel santuario de su soledad, se transformó en su primer territorio compartido. Una noche, incapaz de encontrar el sueño, Leonor descendió en busca de un libro, envuelto en un sencillo chal de lana. La única luz provenía del despacho contiguo, cuya puerta estaba entreabierta, y del crepitar moribundo del fuego en el hogar del salón principal. Pensando que la casa dormía, entró en la biblioteca y se detuvo en seco. Allí estaba él. No era el hacendado imponente, sino una figura solitaria recortada contra las llamas bajas. Sostenía una copa de licor en la mano, pero no bebía. Simplemente miraba el fuego, perdido en un laberinto de recuerdos que le marcaban el semblante con una dureza que era en realidad pura fragilidad. No se percató de la presencia de ella hasta que un viejo tablón del suelo crujió bajo los pies de Leonor. Él se giró, no con la brusquedad de un hombre sorprendido, sino con la lentitud de quien regresa de un lugar muy lejano. Sus miradas se encontraron por encima de la penumbra, y por un instante el mundo se detuvo. No fue un cruce de miradas entre un amo y su empleada, sino entre dos soledades que se reconocían en el silencio. Él no la despidió con un gesto seco, como ella esperaba. En su lugar, un silencio denso y pesado se instaló entre ellos. Un silencio que no era vacío, sino que estaba lleno de todo lo que no se atrevían a decir. «El sueño también la elude, señorita Rivera», dijo él finalmente, y su voz sonó extrañamente desnuda sin su coraza de frialdad. «A veces, el silencio de la noche es más ruidoso que el día», respondió ella, con la misma calma que le hablaba a Isabela. Él asintió levemente, volviendo su vista al fuego. No hubo más palabras. Leonor escogió un libro y se retiró, pero el eco de aquel instante compartido la acompañó hasta su alcoba. Por primera vez, no habían sido el patrón y la dama de compañía. Habían sido un hombre y una mujer, compartiendo la vigilia en una casa dormida. Estos episodios comenzaron a repetirse, como un ritual no pactado. Un roce accidental de manos, cuando ambos se inclinaron para recoger un juguete que Isabela había dejado caer en el pasillo. Un contacto fugaz, eléctrico, un universo de sensaciones contenido en un instante infinitesimal que hizo que ambos retiraran la mano como si se hubieran quemado.
o las tardes en que él, desde la ventana de su despacho, la observaba en el jardín con su hija, viendo cómo Leonor le enseñaba los nombres de las flores con una paciencia que él había olvidado que existía. Veía la sonrisa tímida de Isabela, una flor que él mismo no había sabido regar, y sentía una punzada que se parecía peligrosamente a la gratitud. Una noche, al pasar por el pequeño salón de costura, la vio a la luz temblorosa de un candil, remendando con esmero uno de los vestidos de Isabela. El movimiento rítmico de sus manos, la concentración serena en su rostro, la escena entera, era un bálsamo, un cuadro de una paz doméstica que él creía extinta para siempre en aquella casa. Se detuvo en el umbral, observándola sin ser visto, y por un momento se permitió sentir el calor que emanaba de aquella imagen. Decidió entrar. Ella alzó la vista, sorprendida, pero no asustada. Él se acercó a la mesa, su mirada fija en el pequeño dedal de plata que ella usaba. Sin pensarlo, alargó la mano para tocar un carrete de hilo de seda azul. Sus dedos, al hacerlo, rozaron los de ella. Ambos se quedaron inmóviles. El contacto fue más profundo que la piel, una corriente que viajó directamente al centro del alma. Fue él quien rompió el hechizo, retirando la mano con lentitud. Su voz, cuando habló, fue un susurro, casi inaudible, la primera grieta verdadera en su armadura. A ella, a mi difunta esposa, le gustaba el sonido de la aguja al pasar por la tela. Decía que era el sonido del hogar. Fue la primera vez que la mencionaba, la primera vez que compartía con ella una esquirla de su dolor. Leonor no dijo nada, no hacían falta palabras, simplemente inclinó la cabeza en un gesto de comprensión y respeto que valía más que cualquier consuelo vacío. Cuando él se marchó, el silencio que quedó en la habitación ya no era el mismo, estaba impregnado de una confesión. Aquellos encuentros fortuitos, aquellos roces accidentales y silencios cargados se habían convertido en un lenguaje secreto. Un puente invisible se estaba tendiendo sobre el abismo de dolor y estatus que los separaba. Hebra a hebra, silencio a silencio, en el corazón de la hacienda de las sombras. El destino, a veces, se sirve de las tormentas para derribar los muros que los hombres construyen no solo con piedra, sino también con dolor. Y aquella noche, una tormenta como pocas se desató sobre la hacienda de las sombras. El viento aullaba en las chimeneas como un alma en pena, y la lluvia fustigaba los cristales con una furia primitiva. La casa, normalmente sumida en el silencio, crujía y se quejaba bajo el embate de los elementos, como si sus propios fantasmas se hubieran despertado. Leonor había arropado a una asustada Isabela, contándole un cuento en susurros hasta que el sueño venció al miedo. Pero ella no lograba encontrar la paz. Un golpe rítmico y persistente, proveniente del ala oeste de la casa, una zona que siempre permanecía cerrada, la sacó de su letargo. Impulsada por un sentido del deber que era más fuerte que cualquier temor, tomó un candil y se aventuró por los pasillos oscuros, su pequeña llama danzando y proyectando sombras gigantescas a su alrededor. El ruido la guió hasta una pesada puerta de roble que estaba ligeramente entornada. El postigo de una ventana en el interior se había soltado y golpeaba contra el marco. Con cuidado, empujó la puerta y entró. El aire que la recibió era gélido, cargado con el olor a polvo y a tiempo detenido. Era un aposento de mujer, un santuario congelado. Los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas que parecían sudarios, y la única luz, además de su candil, era la de los relámpagos que se colaban por la ventana abierta. Pero no todo estaba cubierto. En la pared principal, sobre la chimenea de mármol apagada, colgaba un retrato. Y la mujer del retrato era la antítesis de todo lo que representaba aquella casa. Tenía el cabello del color del sol de mediodía, recogido en un peinado desenfadado, y unos ojos que reían con una alegría contagiosa. Sus labios, pintados en el lienzo con una maestría exquisita, esbozaban una sonrisa que prometía verano sin fin. Vestía un traje de un vibrante color azul, y en sus manos sostenía un ramo de las mismas flores silvestres que Leonor le enseñaba a Isabel en el jardín. Era la vida misma, capturada en un instante de felicidad eterna. Leonor se acercó, cautivada. Aquel rostro explicaba la profunda desolación de la hacienda.
Aquella ausencia era un abismo tan grande que nada ni nadie había podido llenarlo. Se llamaba Sofía. La voz de don Alejandro a sus espaldas no fue un reproche, sino una confesión rota. Sonó extrañamente hueca, despojada de su autoridad habitual. Leonor se giró lentamente. Él estaba en el umbral, empapado por la lluvia, como si acababa de regresar de los establos. Su cabello oscuro se pegaba a su frente, y en su semblante no había ira, solo una vulnerabilidad tan desnuda que a Leonor se le encogió el corazón. Él no la miraba a ella, sino al retrato, con una devoción que rayaba en el dolor físico. «Murió en esta habitación», continuó él, su voz apenas un murmullo que luchaba por sobreponerse al fragor de la tormenta. El viento, la lluvia, el médico no pudo llegar a tiempo. Su mirada bajó del retrato a sus propias manos, que cerró en 2 puños impotentes. Me dio a Isabela, y se fue. El mismo día que gané un tesoro, lo perdí todo. Ahí estaba, el origen de todo el invierno, la razón de su frialdad hacia la niña, que no era rechazo, sino el recordatorio constante y doloroso de su pérdida. Isabela no era solo su hija, era el vivo recuerdo del día en que su mundo se había hecho añicos. Leonor no pronunció palabra, no ofreció condolencias vacías ni frases de consuelo que la tormenta habría llevado. La piedad habría sido un insulto a un dolor de aquella magnitud. En su lugar, permaneció inmóvil, un faro de calma en medio de su tempestad. Su silencio no era un vacío, sino un espacio seguro, un bálsamo que envolvía la confesión de él sin juzgarla, sin intentar arreglarla. Simplemente estaba ahí, compartiendo el peso de aquella revelación, respirando el mismo aire cargado de pena. Don Alejandro finalmente alzó la vista y la miró. Y en los ojos serenos de Leonor no encontró lástima, sino una profunda, insondable comprensión. Vio que ella entendía que su crueldad no era maldad, sino una herida mal cerrada que supuraba amargura. Nadie había entrado en este aposento desde entonces, dijo él, y la admisión fue el mayor acto de confianza que jamás había concedido. Nadie, hasta usted. Él se acercó a la ventana y con un movimiento firme aseguró el postillo. El ruido cesó. En el silencio repentino, solo roto por el sonido de la lluvia, algo fundamental había cambiado entre ellos. Él se había despojado de su armadura, y ella, con su sola presencia, había demostrado ser digna de custodiar el secreto de sus cicatrices. Sin decir nada más, él le sostuvo la puerta para que saliera primero. Al cerrar el aposento de Sofía, no solo encerraba un recuerdo doloroso, sino que también dejaba fuera una parte de su soledad. Había encontrado, en la dama de compañía de su hija, a la primera y única confidente de su alma rota. La revelación en la habitación cerrada había tejido un hilo invisible pero irrompible entre Leonor y don Alejandro, un secreto compartido que alteró la atmósfera de la hacienda, cargándola de una nueva e indefinible tensión. Era una intimidad nacida del dolor, tan frágil como poderosa, y como toda luz que comienza a brillar en la oscuridad, no tardó en atraer a las sombras. Doña Inés de Montenegro no era una mujer que pasara por alto los matices. Su instinto, afilado por años de navegar las traicioneras aguas de la alta sociedad, le advirtió de un cambio en la hacienda de las sombras. Lo percibió en la forma en que don Alejandro ya no parecía un autómata gobernado por el luto, y sobre todo, en la serena autoridad que la humilde dama de compañía emanaba sin proponérselo. Sintió que el territorio que había reclamado para sí misma estaba siendo amenazado, no por una rival de su misma talla, sino por algo mucho más peligroso, una fuerza silenciosa que no jugaba según sus reglas, y decidió que era el momento de aplastarla. Con el pretexto de devolver algo de vida y alegría a esos muros desolados, organizó una merienda en la hacienda, invitando a las familias más influyentes de la comarca. Fue una invasión de sedas, encajes y perfumes caros, un torrente de color y risas forzadas que se estrelló contra el silencio solemne de la casa. Don Alejandro se vio obligado a ejercer de anfitrión, su rostro una máscara de fría cortesía, mientras las damas y caballeros deambulaban por sus salones, susurrando y juzgando. Leonor, por orden expresa de don Alejandro, debía permanecer en el salón con Isabela. La niña, abrumada por la multitud de extraños, se aferraba a su mano como si fuera un ancla en medio de una tempestad.
Leonor vestía su mejor traje, un sencillo vestido de lana oscura, limpio y digno, pero que, a los ojos de las invitadas, era poco menos que el uniforme de una sirvienta. Se sentía como un gorrión extraviado en una jaula de pavos reales. El momento elegido por doña Inés llegó cuando la conversación languidecía. Con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos de hielo, se dirigió a Leonor, alzando la voz lo suficiente para que todos en el salón pudieran oírla. «Señorita Rivera», comenzó, su tono meloso, ocultando una daga. «Debo felicitarla. Ha logrado un verdadero milagro con la pequeña Isabela. Pero dígame, además de los juegos y los paseos por el campo, ¿qué otras enseñanzas le imparte? Supongo que estará familiarizada con la poesía de Becker. ¿Cuál de sus rimas considera usted que captura mejor el tormento del alma romántico?» Un silencio pesado y expectante cayó sobre el salón. Todas las miradas se clavaron en Leonor. Era una trampa perfecta, una ejecución social diseñada para exponer su origen humilde. La pregunta no buscaba una respuesta, sino una humillación. Isabela apretó la mano de Leonor sintiendo el peligro. Leonor sintió el calor subir a sus mejillas, pero no por vergüenza, sino por la indignación ante una crueldad tan calculada. Levantó la vista del suelo y miró directamente a doña Inés. Su voz, cuando habló, no tembló, fue clara y serena, un riachuelo de agua limpia en un pantano de malicia. «Tiene usted razón, señora», respondió, con una calma que descolocó a su atacante. «Mi educación no ha tenido el privilegio de profundizar en la poesía de los grandes maestros. Mis conocimientos son de una naturaleza más terrenal». Hizo una pequeña pausa, y su mirada recorrió los rostros arrogantes que la rodeaban. «No puedo citarle versos sobre el tormento del alma, pero sé reconocer el tormento real en los ojos de una niña que se siente sola. No sé de rimas que hablen de golondrinas, pero conozco el momento exacto en que anidan y el canto con el que llaman a sus crías. Mi poesía, señora, no se encuentra en los libros, sino en la dignidad de un plato de comida caliente, en la lealtad de un animal o en la simple bondad de una mano que se tiende en la oscuridad». El silencio que siguió fue diferente. Ya no era de expectación, sino de puro asombro. Las damas se miraron unas a otras, desconcertadas. Algunas esbozaron una sonrisa burlona, pero fue un gesto débil, desprovisto de la victoria que esperaban. Leonor no se había defendido, simplemente había presentado su verdad con una entereza que la hacía inalcanzable, inmune a su veneno. Doña Inés apretó los labios hasta formar una fina línea blanca, su rostro una máscara de furia contenida. La dignidad de su víctima le había arrebatado el triunfo. Pero la respuesta más importante no se pronunció en voz alta. Al otro lado del salón, de pie junto a la chimenea, don Alejandro lo había observado todo. No había intervenido, pero su mirada oscura era un incendio. Vio la crueldad mezquina de la mujer que la sociedad esperaba que desposara, y vio la fuerza inquebrantable de la mujer que le remendaba los vestidos a su hija. En ese instante, la belleza de Inés se le antojó vacía, una cáscara hueca, mientras que la sencillez de Leonor se le reveló como un tesoro de un valor incalculable. La humillación no había sido para Leonor. Había sido para él, por haber permitido que esas víboras entraran en su casa, en su santuario de dolor. Sus ojos se encontraron con los de Leonor por encima de las cabezas enjolladas, y en esa mirada él le transmitió, sin palabras, una disculpa, una promesa silenciosa de protección y una admiración tan profunda y sobrecogedora que le hizo temer por la fortaleza de los muros que aún quedaban en pie alrededor de su corazón. El eco de las palabras de Leonor se extinguió, pero el silencio que dejó a su paso no era de paz, sino el que precede al estallido de la tormenta. Los rostros de los invitados eran un mosaico de asombro y desdén mal disimulado. Doña Inés, sin embargo, recuperó la compostura con la velocidad de una víbora. Una sonrisa gélida, más afilada que una cuchilla, se dibujó en sus labios. No iba a permitir que una advenediza sin nombre tuviera la última palabra en su propio juego. «¡Qué ocurrencias tan pintorescas!», dijo, su voz un látigo de seda y veneno. Su mirada se desvió de Leonor y se posó en Isabela, ignorando deliberadamente a la institutriz como si fuera invisible.
La niña parece cansada de tanta cháchara. Llévesela a sus aposentos. Su trabajo en este salón ha terminado. La orden fue una bofetada pública, un brutal recordatorio de su lugar. Humillada, no por su respuesta, sino por el desprecio con que era despachada, Leonor sintió el impulso de obedecer, de desaparecer de aquellas miradas crueles. Ya había hecho una reverencia instintiva y comenzaba a guiar a Isabela hacia la puerta, cuando una voz la detuvo en seco. «La señorita Rivera permanecerá aquí». La voz de don Alejandro no fue un ruego ni una sugerencia, fue un decreto, grave y cortante como el hielo, pero un hielo que por primera vez no estaba dirigido a ella, sino que se alzaba como un escudo a su alrededor. Él dio un paso al frente, abandonando la seguridad de la chimenea para interponerse entre Leonor y el resto del salón. Su imponente figura pareció absorber toda la luz y el aire de la estancia. Se dirigió a doña Inés, pero sus palabras resonaron para que todos las oyeran. «Ella no es una sirvienta a la que se pueda despachar a voluntad, Inés», continuó, su tono bajo y peligroso. «Es la institutriz de mi hija, y como tal, tiene un lugar en este salón que le es debido por derecho propio, un lugar que, le aseguro, está muy por encima de la mala educación y la crueldad velada». Si sus primeras palabras habían sido una piedra en un estanque, estas últimas fueron una bomba que estalló en un silencio sepulcral. Se escuchó el jadeo ahogado de una de las damas. Los caballeros se removieron incómodos en sus asientos. La onda expansiva de un trueno silencioso había recorrido la habitación, y en su epicentro, doña Inés adquirió una palidez mortal. Pero don Alejandro no había terminado. Su mirada oscura, un fuego contenido, se posó por un instante en Leonor, otorgándole un apoyo incondicional antes de volver a clavarse en su adversaria. Y su respuesta a tu curiosidad ha demostrado tener más sabiduría y decencia que la mayoría de conversaciones que he sido forzado a escuchar esta tarde. Fue el golpe de gracia. La humillación se había invertido de forma tan completa y devastadora que el aire se tornó irrespirable. Doña Inés, por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. Su rostro era una máscara de furia y conmoción. Sin decir nada, con un movimiento rígido y antinatural, dio media vuelta y se dirigió a la salida con la cabeza tan alta que parecía a punto de quebrarse el cuello. Su partida fue la señal. La merienda había muerto. Uno a uno, los invitados comenzaron a murmurar excusas y a desfilar hacia la puerta, lanzando miradas furtivas a la extraña pareja que permanecía en el centro del salón, el poderoso hacendado y la humilde institutriz por la que acababa de declarar la guerra a toda su clase. En pocos minutos, el gran salón quedó vacío y silencioso, poblado únicamente por los ecos del escándalo y el aroma de los perfumes abandonados. Isabela, sintiendo la magnitud del momento, se había refugiado junto a una butaca, observando a su padre con una admiración que nunca antes había sentido. Don Alejandro no se movió hasta que el último carruaje se perdió en la distancia. Entonces, lentamente, se giró para encarar a Leonor. Ella seguía inmóvil, con el corazón latiendo desbocado en el pecho, abrumada por la gratitud, el miedo y una emoción nueva y temblorosa que no se atrevía a nombrar. Sus miradas se encontraron en la vasta soledad del salón. Él no sonrió. Su rostro seguía marcado por la dureza, pero en sus ojos ya no había un invierno perpetuo. Había una elección, una promesa. Él había visto la injusticia y había intervenido, quemando los puentes que lo unían a su pasado y a las expectativas de la sociedad. En esa mirada, en el silencio que ahora los envolvía, se selló un pacto sin necesidad de juramentos. En el campo de batalla de un salón, don Alejandro de la Vega había elegido su bando. Y al hacerlo, sin saberlo, había comenzado a construir los cimientos de un nuevo mundo para ambos. Un mundo cuya primera piedra era la defensa de la dignidad de ella. El escándalo de la merienda no se apagó con la partida de los carruajes. Al contrario, se extendió por la comarca como un reguero de pólvora.
La defensa que don Alejandro había hecho de la institutriz se convirtió en la comidilla de todos los salones, un relato adornado con cada repetición hasta transformarse en leyenda de una locura incomprensible. Las puertas, antes abiertas, comenzaron a cerrarse para el señor de la Vega. Socios comerciales cancelaban reuniones con excusas endebles. Viejos amigos cruzaban la calle para no tener que saludarlo. La hacienda de las sombras, que siempre había sido una fortaleza de dolor, se convirtió en una isla de lepra social, y el mundo exterior en un océano de desprecio silencioso. La represalia no tardó en llegar, y no lo hizo con susurros, sino con el porte arrogante de don Ricardo de Montenegro, el padre de Inés, un hombre cuyo poder y fortuna solo eran superados por su inquebrantable creencia en la superioridad de su linaje. Se presentó una mañana sin ser anunciado, y fue recibido por don Alejandro no en el despacho, sino en el gran salón, el escenario de su reciente afrenta. Don Ricardo no perdió el tiempo en formalidades. Su rostro, surcado por los años y la soberbia, era el de un juez a punto de dictar sentencia. Alejandro, comenzó, su voz grave resonando en el silencio. Siempre te he tenido por un hombre de honor, un hombre que entiende el peso de su apellido. Pero lo que hiciste, lo que permitiste que esa mujer hiciera, ha manchado no solo tu nombre, sino la memoria de Sofía. Don Alejandro permaneció impasible, su rostro una máscara de granito. La memoria de mi esposa no tiene nada que ver con la decencia, Ricardo. Y la decencia exige defender a un inocente de la crueldad. Una sonrisa condescendiente se dibujó en los labios de don Ricardo. La decencia exige que cada uno conozca su lugar. Has puesto a una criada por encima de tu propia clase, por encima de mi hija. La sociedad tiene reglas, Alejandro, y tú las has roto. Esto no es una reprimenda, es una advertencia. Debes elegir. El ultimátum cayó en el aire, frío y pesado como el acero. O despides a esa mujer, reparas el daño a tu familia y vuelves a ocupar el lugar que te corresponde entre nosotros, o te enfrentarás a las consecuencias. Tus negocios, tus alianzas, el futuro mismo de Isabela, todo pende de un hilo. Elige tu fortuna, tu legado o a ella. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el latido del corazón. Don Alejandro miró por la ventana, hacia el jardín donde, a lo lejos, vio la figura de Leonor paseando con Isabela. Vio la mano de su hija entrelazada con la de ella. Vio una paz que el dinero de los Montenegro jamás podría comprar. Se giró de nuevo hacia don Ricardo y en sus ojos oscuros ya no había duda, solo una resolución inquebrantable. Mi elección está hecha, dijo con una calma que heló la sangre de su interlocutor. Elijo la dignidad, un concepto que, al parecer, se ha devaluado mucho en vuestros salones. La guerra estaba declarada, y el siguiente ataque fue más vil y artero de lo que don Alejandro jamás hubiera podido imaginar. Pocos días después, doña Inés regresó. No lo hizo sola, sino acompañada por su padre, como si fueran testigos de un tribunal ya convocado. Su expresión no era de ira, sino de una profunda y ensayada pesadumbre. Fue ella quien dio la voz de alarma. «Alejandro, ha ocurrido algo terrible», dijo, su voz un susurro trémulo. «Ha desaparecido el guardapelo de Sofía». El guardapelo, la joya más preciada de su difunta esposa, la que contenía una miniatura de su rostro y un rizo del cabello de Isabela recién nacida, una reliquia sagrada que él guardaba en un cofre cerrado en su despacho. Un nudo de hielo se formó en el estómago de don Alejandro. La búsqueda fue una farsa orquestada. Doña Inés, con una eficiencia cruel, sugirió revisar las pertenencias de toda la servidumbre. Para ser justos, dijo, aunque sus ojos no se apartaban de la puerta por la que sabían que Leonor debía entrar. Llamaron a Leonor al salón. Ella entró con su serenidad habitual, aunque una sombra de inquietud oscureció su semblante al ver a los Montenegro junto a un don Alejandro cuyo rostro era una tormenta contenida.
La señora Robles, el ama de llaves, con la vista clavada en el suelo, traía consigo el humilde baúl de Leonor. Con una teatralidad repugnante, Inés ordenó abrirlo, y allí, entre los vestidos sencillos y los pocos libros gastados, brillando con un fulgor acusador sobre un pañuelo de lino, estaba el guardapelo de oro de Sofía. Un jadeo colectivo recorrió la estancia. Don Ricardo de Montenegro asintió con gravedad, como si se confirmaran sus peores temores. Doña Inés posó una mano sobre el brazo de don Alejandro, su rostro un lienzo de falsa compasión. «Lo siento tanto, Alejandro», susurró. «Te lo advertí, son como cuervos, solo esperan la oportunidad para robar lo que brilla». Todas las miradas se volvieron hacia Leonor. Estaba pálida como el mármol, sus ojos fijos en la joya que descansaba entre sus ropas, una serpiente dorada que había venido a envenenar su vida. El mundo pareció desmoronarse bajo sus pies, pero su espalda permaneció recta. Levantó la vista, y su mirada, anegada en un dolor profundo y silencioso, no se dirigió a sus acusadores, sino al único hombre cuyo veredicto importaba. «Yo no lo he hecho», dijo, y su voz no fue un grito, sino una afirmación tan frágil y a la vez tan sólida como el cristal. «Señor, usted debe creerme. ¿Crees que el amor puede vencer el veneno de una mentira tan bien urdida? Si esto te está emocionando, toca 2 veces la pantalla ahora mismo». Don Alejandro no se movió. Su mirada iba del rostro lívido y herido de Leonor al guardapelo que brillaba como una lágrima de oro en su baúl. La lógica, la evidencia, la presión de su mundo entero le gritaban que ella era culpable. Pero su corazón, ese órgano muerto que ella había resucitado sin saberlo, le susurraba una verdad distinta, una verdad imposible. Estaba atrapado entre la memoria sagrada de su esposa y el futuro incierto que había comenzado a vislumbrar junto a aquella mujer. Y su silencio, en ese instante, fue el más atronador de todos los juicios. El tiempo se detuvo en el gran salón de la Hacienda de las Sombras. Cada segundo se estiraba, pesado y denso como el plomo, cargado con el peso de la acusación y la súplica silenciosa. Don Alejandro permanecía inmóvil, su rostro una máscara impenetrable, pero en su interior se libraba la más violenta de las batallas. La razón, fría y lógica, le gritaba que la evidencia era irrefutable. El guardapelo de su amada Sofía, el objeto más sagrado de su santuario de dolor, estaba allí, en el baúl de aquella mujer. La trampa de los Montenegro era perfecta. Una jaula de lógica y apariencia de la que no parecía haber escapatoria. Pero su corazón, aquel órgano que él creía muerto y que había comenzado a latir de nuevo al compás de una presencia serena, le susurraba una verdad distinta, una verdad imposible. Estaba atrapado entre la memoria sagrada de su esposa y el futuro incierto que había comenzado a vislumbrar junto a aquella mujer. Y su silencio, en ese instante, fue el más atronador de todos los juicios. El tiempo se detuvo en el gran salón de la Hacienda de las Sombras. Cada segundo se estiraba, pesado y denso como el plomo, cargado con el peso de la acusación y la súplica silenciosa. Don Alejandro permanecía inmóvil, su rostro una máscara impenetrable, pero en su interior se libraba la más violenta de las batallas. La razón, fría y lógica, le gritaba que la evidencia era irrefutable. El guardapelo de su amada Sofía, el objeto más sagrado de su santuario de dolor, estaba allí, en el baúl de aquella mujer. La trampa de los Montenegro era perfecta, una jaula de lógica y apariencia de la que no parecía haber escapatoria. Pero su corazón, aquel órgano que él creía muerto y que había comenzado a latir de nuevo al compás de una presencia serena, le susurraba una verdad distinta, una verdad imposible, que luchaba por hacerse oír por encima del clamor de la traición. Miraba el rostro de Leonor, su palidez de mármol, la herida profunda en sus ojos tranquilos, y no veía una ladrona,
veía la misma dignidad inquebrantable que lo había desarmado desde el primer día. El silencio de don Alejandro fue la única sentencia que Leonor necesitó oír. No era la acusación de los Montenegro lo que la rompía por dentro, sino la vacilación en la mirada del hombre que había comenzado a habitar sus pensamientos. Su duda era una herida más profunda que cualquier calumnia. En ese instante, comprendió la encrucijada en la que él se encontraba, su pasado contra su presente, su clase contra su instinto, la memoria de una muerta contra la presencia de una viva. Y entendió, con una claridad dolorosa, que para un hombre encadenado a su luto, la elección era una tortura insoportable. Fue entonces cuando ella tomó su decisión. No por miedo ni por culpa, lo hizo por amor a su propio ser, para proteger el único tesoro intacto que le quedaba, su dignidad. Y quizás, en un rincón de su corazón que ya sangraba, lo hizo también por él, para liberarlo de aquella elección imposible. Con una calma que era la antítesis del caos que sentía, dio un paso atrás, un gesto sutil de renuncia que solo él pareció entender. Su voz, cuando habló, fue un susurro que acalló el mundo. No es necesario que pronuncie un veredicto, señor, comprendo mi lugar. Sus palabras no fueron una confesión, sino una liberación. Le estaba ofreciendo una salida, un sacrificio silencioso para salvarlo a él del peso de tener que elegir. La presión de los Montenegro, la mirada de falsa compasión de Inés, el peso insoportable del guardapelo de su esposa, todo se derrumbó sobre don Alejandro. En un momento de debilidad, de dolor abrumador, se aferró a la salida que ella le ofrecía. Cerró los ojos un instante y al abrirlos, el invierno había regresado a ellos, más gélido y desolado que nunca. «Márchese», dijo. La palabra, una sola palabra, cayó como el filo de un hacha, cercenando el puente invisible que se había construido entre ellos. Una sonrisa de triunfo se dibujó en los labios de doña Inés, pero era una victoria sobre cenizas. Leonor no lloró, no suplicó, simplemente inclinó la cabeza en una última y digna reverencia. Se giró sin mirar a nadie más y caminó hacia la puerta. Sus pasos eran firmes, el eco de su entereza resonando en el mármol frío. Sus miradas se cruzaron una última vez en el umbral, un instante eterno en el que se dijeron todo lo que las palabras nunca podrían expresar, un abismo de dolor, de traición y de un amor que moría antes de nacer. Luego, desapareció. Cuando la puerta se cerró, un silencio sepulcral se adueñó de la hacienda. Don Alejandro se acercó al baúl abierto y tomó el guardapelo. En sus manos, el oro se sentía frío, muerto, un simple trozo de metal despojado de toda su alma. La victoria de los Montenegro era completa, pero el salón nunca le había parecido tan vacío, tan sombrío. Había salvado el recuerdo de su esposa a costa de aniquilar la única esperanza de su futuro. El hielo había vuelto para reclamar su corazón, pero esta vez estaba mezclado con el veneno de la culpa. Había expulsado la luz y la hacienda de las sombras, por fin, le hacía justicia a su nombre. Si esta historia tocó tu corazón, escribe la palabra dignidad en los comentarios. No olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones que van a emocionarte igualmente. Y no olvides seguir esta página para más historias que te llegarán al alma. La puerta se cerró, y con ella se fue el último resquicio de luz que había logrado filtrarse en la hacienda de las sombras. El triunfo de los Montenegro dejó un eco hueco en el gran salón, un silencio que ya no era de paz, sino de devastación. Don Alejandro se quedó de pie, inmóvil, con el guardapelo de Sofía en la palma de su mano. El oro pesaba como una lápida, frío y sin vida, un recordatorio no del amor que había perdido, sino de la dignidad que acababa de asesinar. Doña Inés se acercó, su mano buscando posesivamente el brazo de él. Pero cuando sus dedos rozaron la tela, él se apartó como si le quemara. Por primera vez, vio la belleza de Inés por lo que era,
Una fachada exquisita para un alma yerma. Los días que siguieron fueron un descenso a un infierno más frío y oscuro que el que había conocido antes. La casa, que había comenzado a respirar de nuevo, volvió a sumirse en su letargo de piedra y polvo. Las risas ahogadas de Isabela en el jardín fueron reemplazadas por un silencio sepulcral. El aroma a pan recién horneado que a veces subía de la cocina desapareció, suplantado de nuevo por el olor a cera y a madera vieja. Leonor no solo se había llevado sus escasas pertenencias, se había llevado el alma de la hacienda. Pero el golpe más atroz no fue el silencio, sino el reflejo de su propia miseria en los ojos de su hija. Isabela se marchitó como una flor privada de sol. Dejó de dibujar, sus lápices yacían olvidados en un rincón. Se negaba a comer, apartando los platos que la señora Robles le ofrecía con una apatía que era más alarmante que cualquier llanto. Una fiebre sin causa aparente la consumía por las noches, una calentura que ningún médico podía explicar. El viejo doctor, tras examinarla, miró a don Alejandro con una franqueza cansada y sentenció: «Esta niña no padece un mal del cuerpo, señor de la Vega. Su enfermedad es del alma». Aquellas palabras fueron el martillo que terminó de resquebrajar el hielo del corazón de Alejandro. Cada noche se sentaba junto al lecho de su hija, observando su respiración superficial, y en el rostro febril de la pequeña no la veía a ella, se veía a sí mismo. Un prisionero del dolor, un alma enferma de soledad. La ausencia de Leonor no era un vacío, era una herida abierta y supurante en el corazón de su hija. Y él, con una sola palabra, había sido el verdugo. La epifanía llegó en la quietud de la madrugada. En su despacho, con una copa de coñac intacta frente a él, sobre la mesa de caoba pulida, reposaba el guardapelo. Lo tomó, pero esta vez no lo abrió, lo sostuvo cerrado en su puño. Y el recuerdo que acudió a su mente no fue el de la sonrisa de Sofía, sino el de la mirada herida de Leonor. Vio sus ojos, un océano de dignidad silenciosa, aceptando una condena injusta para salvarlo a él de la tormenta. Y entonces lo comprendió todo con una claridad que lo dejó sin aliento. El verdadero ladrón no había sido ella, los ladrones eran los Montenegro, con sus sonrisas de seda y sus almas de carroña. Le habían robado la risa de su hija, la paz de su hogar y la única oportunidad de redención que el destino le había ofrecido. La sociedad, con sus reglas y sus prejuicios, era una jaula que él mismo había ayudado a cerrar. Se dio cuenta de que la reputación, el honor de su apellido, las alianzas de negocios, todo era ceniza, polvo sin valor, comparado con un solo instante de la paz que Leonor había traído a sus vidas. Ella no era la institutriz, ella era la cura. Sin esperar al amanecer, una furia justa y redentora se apoderó de él. No llamó a los mozos, fue él mismo a las caballerizas, su paso firme y decidido resonando en el patio empedrado. Ensandilló a su semental negro, el animal más veloz y fiero de su cuadra, sus movimientos precisos y urgentes. No sabía a ciencia cierta a dónde iba, solo sabía que debía encontrarla. Recordó que ella había mencionado una vez un pequeño pueblo en las colinas, un lugar del que había salido sin nada más que su entereza. Cuando el primer rayo de sol tiñó de gris el horizonte, don Alejandro de la Vega ya era una silueta galopando contra el viento. El lodo salpicaba su capa y el aire frío le cortaba el rostro, pero no sentía nada. El invierno de su alma se había quebrado, reemplazado por el fuego de una única certeza. Cabalgaba no solo para enmendar un error atroz, sino para reclamar su vida. Dejaba atrás la hacienda de las sombras, no como un amo que huye de su prisión, sino como un hombre que por fin ha entendido dónde se encuentra su verdadero hogar, y que éste no está hecho de piedra y mármol, sino de la serena dignidad de una mujer a la que había condenado. La búsqueda había comenzado. El semental negro devoraba el camino, sus cascos martillando un ritmo de urgencia y arrepentimiento sobre la tierra húmeda. Don Alejandro no era consciente del viento que le azotaba el rostro, ni de los kilómetros que dejaba atrás. Solo una imagen ardía en su mente, los ojos de Leonor, un océano de dignidad herida en el instante en que él la había condenado.
La búsqueda, guiada por fragmentos de conversaciones olvidadas, lo llevó finalmente a un pequeño pueblo de casas encaladas que se acurrucaban en el regazo de una colina, un mundo a años luz de la opulencia sombría de su hacienda. Y allí, en un pequeño patio, donde las malvas crecían tenaces entre las grietas de las baldosas, la encontró. Estaba tendiendo unas sábanas blancas en una cuerda, sus movimientos serenos y metódicos. Vestía un sencillo vestido de algodón, y su cabello estaba recogido sin más adorno que la luz del sol de la tarde. No había rastro de derrota en su porte. Vivía en la humildad, pero la habitaba con la misma entereza con la que había caminado por los salones de mármol de su casa. Al verla, un dolor agudo, una mezcla de vergüenza y anhelo, atravesó el pecho de don Alejandro. Había destruido su mundo, y ella simplemente había construido uno nuevo, más pequeño, pero igual de íntegro. Desmontó, sus botas resonando en el silencio de la callejuela. Al oír el sonido, ella se detuvo, pero no se giró de inmediato. Fue como si su alma hubiera reconocido el paso antes que sus oídos. Lentamente dejó la sábana y se volvió. En su rostro no había sorpresa, ni ira, solo una profunda y quieta tristeza, el eco de una herida que aún no había cerrado. Él caminó hacia ella, cada paso una confesión de su falta. Se detuvo a una distancia respetuosa, incapaz de cruzar el abismo que su propia cobardía había creado. Las palabras se anudaron en su garganta. ¿Cómo pedir perdón por algo tan imperdonable? Leonor. Su voz salió rota, despojada de toda su antigua autoridad. He sido un necio, un cobarde. Permití que el veneno de otros ensuciara la única verdad que había encontrado en años. Ella no respondió. Sus ojos, fijos en los de él, eran un tribunal silencioso. No te pido que entiendas, continuó él, desnudando su alma por primera vez en su vida. Solo quiero que sepas que en mi ceguera, en mi lealtad a un pasado que me estaba matando, te sacrifiqué. Y en el momento en que te fuiste, comprendí que no había perdido a una institutriz. Había perdido mi única oportunidad de volver a vivir. Perdóname. La palabra quedó suspendida entre ellos, una súplica frágil en el aire de la tarde. Y entonces una única lágrima, largamente contenida, resbaló por la mejilla de Leonor. No fue una lágrima de tristeza, sino de liberación. Él no había venido a reclamar nada, había venido a rendirse. Él dio un paso más, cerrando la distancia entre ellos. Con una delicadeza infinita, levantó una mano temblorosa, y con el dorso de los dedos secó aquella lágrima. El contacto fue un incendio silencioso, una promesa y una absolución. No he venido a pedirte que vuelvas a mi casa para cuidar de mi hija, susurró él, su mirada aferrada a la de ella. He venido a suplicarte que vuelvas a ella para construir un hogar, no como mi empleada Leonor, sino como mi esposa, como mi igual, como la dueña de un corazón que creí muerto y que tú, sin saberlo, has resucitado. El mundo se detuvo. El sol de la tarde, las sábanas blancas, el zumbido de una abeja lejana, todo desapareció, dejando solo la intensidad de su confesión. Leonor sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, pero la mano de él, ahora sosteniendo la suya, era el ancla más firme que jamás había conocido. Miró más allá del hacendado poderoso y vio al hombre roto que había vislumbrado en la oscuridad de la biblioteca, al padre desesperado junto al lecho de su hija. Y en sus ojos ya no vio duda, sino una certeza tan luminosa que disipó todas las sombras. Su respuesta no fue una palabra, sino un gesto. Entrelazó sus dedos con los de él, uniendo su humilde presente con el futuro que él le ofrecía. Y en ese silencio se selló el más sagrado de los pactos. Los años pasaron, no como un río de tiempo, sino como una suave marea que fue borrando las cicatrices del pasado. La hacienda de las sombras ya no existía. En su lugar se alzaba la hacienda de la luz. Las pesadas cortinas de terciopelo habían sido reemplazadas por visillos blancos que danzaban con la brisa. Y las estancias, antes gélidas, se llenaban cada tarde con el aroma de las flores que Leonor había plantado en el jardín y el sonido de la risa.
Era la risa de Isabela, ahora una joven de ojos brillantes, y la de un pequeño niño de cabello oscuro que corría por los pasillos persiguiendo un rayo de sol. Don Alejandro ya no era el hombre de luto. El amor de Leonor no había borrado su dolor, sino que le había enseñado a vivir con él, transformando el recuerdo de Sofía no en una cadena, sino en una estrella serena en el firmamento de su memoria. A veces se le veía en el jardín, con la cabeza de su esposa descansando en su hombro, observando a sus hijos jugar, y una paz profunda, una gratitud infinita iluminaba su rostro. Y los Montenegro y todos aquellos que apostaron contra la dignidad y la bondad se encontraron con que su victoria había sido pírrica. Su crueldad les había ganado un guardapelo, pero les había costado su alma. Marginados por un escándalo que ellos mismos crearon, vieron cómo su poder y su influencia se marchitaban, convirtiéndose en figuras huecas en salones cada vez más vacíos. Habían perdido mucho más que su estatus, habían perdido la capacidad de reconocer el verdadero valor de las cosas. Porque en aquella hacienda renacida, Leonor y Alejandro habían demostrado al mundo una verdad eterna, que no hay linaje más noble que el de un corazón bueno, ni fortuna más grande que un amor forjado en el respeto y la igualdad. Habían construido un hogar no sobre los cimientos de la riqueza, sino sobre la roca inquebrantable de la dignidad. Si esta historia tocó tu corazón, escribe la palabra amor en los comentarios. No olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones que van a emocionarte igualmente. Y no olvides seguir esta página para más historias que te llegarán al alma.